Muchas gracias, Paola. Bendiciones para todos. Qué bendición y qué privilegio encontrarnos a través de este medio una vez más para compartir la palabra de Dios. Ya es un buen tiempo el que tenemos compartiendo cada mes y es bueno porque habla de la perseverancia. Esto habla de ser perseverantes, de ser constantes y qué bueno que podemos reunirnos no para cualquier cosa, sino para el estudio de la palabra de Dios. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante. Vamos a tratar de la misión. ¿Cuál es la misión principal de todo creyente? ¿Cuál es la función principal que debe cumplir todo creyente? Vamos a estar hablando de ese tema en esta ocasión. Me gustaría que oremos por las peticiones que ya se han presentado y también por aquellas que no se pudieron presentar y para que el Señor nos ilumine con su santa palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y por tu misericordia. Al abrir tu palabra, queremos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos permita entenderla. Y no solo entenderla, sino también practicarla, vivirla, enseñarla y permitir que fluya a través de nosotros esperanza para otros que la necesitan. A la vez queremos una vez más presentar cada petición que aquí se ha elevado, cada clamor que aquí se ha levantado, cada deseo, mi Dios, cada aflicción que aquí se ha mencionado, cada prueba que está pasando todo hermano que está aquí, toda persona que se conecta y aún aquellos familiares o amigos, personas por las cuales intercedemos para que tú obres conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos que tú obres en cada caso de manera individual, los de salud, los de familia, matrimonios, una pareja, un trabajo, mi Dios, problemas legales, que tú te manifiestes con poder y que este tema pueda llevarle paz y esperanza a alguien que lo necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 13. San Mateo, capítulo 13. Quiero que veamos el contexto de este capítulo. Es bueno que entendamos que aquí Jesús comienza el proceso de enseñanza por medio de parábolas. Y las parábolas del capítulo 13, la mayoría son de la naturaleza, principalmente de la agricultura. Jesús tenía esa particularidad. Es bueno que sepamos que las parábolas no eran un método solamente de Jesús, era un método rabínico para enseñar. Las parábolas son un método literario para llevar un mensaje real a través de una historia ficticia o de la forma común de la gente vivir. Y entonces Jesús se valía de este método para ilustrarle de manera más profunda el mensaje a su audiencia. Y bueno, el capítulo 13 comienza presentando que Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar ese día. El mar aquí puede ser el lago de Genesaret o el mar de Galilea, que no es un mar, no es una playa, sino era un lago bastante grande y entonces sus riberas y sus aguas servían para la pesca, ¿no? Y entonces ese era posiblemente el lugar donde estaba Jesús allí sentado. Ahora haga usted del cuadro, el maestro sentado a orillas del mar. Toda la gente empieza a reunirse, dice la palabra de Dios en el versículo 2, y se le juntó mucha gente. Y entonces ya Jesús, como no podía estar en la orilla para compartir con la gente, se sentó en una barca. Entró en la barca y se sentó. Y desde la barca allí comenzó a enseñar. Este escenario era bastante común que Jesús lo utilizara para enseñar, porque le permitía tener la tranquilidad, el espacio suficiente para exponer la palabra, para exponer el mensaje. Cuando Jesús se sienta allí, quiero que noten esto, la Biblia dice que toda la gente estaba entonces en la playa y Jesús en la barca. ¿Qué escenario? Hoy en día nosotros, si no es en un templo allá, con una plataforma y unos altoparlantes y unos micrófonos, no predicamos Jesús sin ningún altoparlante, sin ninguna plataforma, sin ningún podium. Estaba allí en una simple barca, posiblemente la barca de Pedro, enseñándole a aquellos que necesitaban, dándole esperanza a los que más la necesitaban. Y entonces nosotros también somos llamados a ser esas personas que sin importar el lugar, nos dedicamos a llevar esperanza, a enseñar a aquellos que más lo necesitan. Prestemos ahora delicada atención a lo que dice el versículo 3.
y les habló muchas cosas por medio de parábolas. Les enseñó muchas cosas, es decir, Jesús dijo muchas parábolas. Hay que ver si Mateo las registró todas, pero lo que sí tenemos claro es que registró las más importantes, ¿no? Y entonces, la primera parábola con que Jesús inicia este proceso de parábolas, consecutivo de parábolas, es la parábola del buen sembrador. Y entonces dice lo siguiente: aquí el sembrador salió a sembrar. Interesantemente, nosotros hemos dicho la parábola del buen sembrador, pero en el proceso literario nosotros nos damos cuenta que este sembrador aparentemente no era tan bueno, porque las semillas no cayeron todas en un terreno bueno. Si lo vemos desde el punto de vista pecuniario, del ahorro de la semilla y de las ganancias, pudiéramos decir no es eficiente este proceso, pero cuando lo vemos desde el punto de vista de la ganancia de alma, nos damos cuenta que este sembrador es excepcional. Y vamos a ver por qué. Número uno, quiero que nos detengamos a ver el hecho de que el sembrador salió a sembrar. Yo quiero que usted entienda conmigo que el sembrador no salió a investigar si había buena tierra para sembrar, si se había abonado la tierra, si la gente estaba dispuesta para sembrar. La palabra de Dios solo dice en el versículo 3 que el sembrador salió a sembrar. Es decir, el sembrador tenía la idea clara, tenía un propósito definido de lo que iba a hacer en su día. Él tenía claro su propósito de ir a sembrar la semilla. Es importante que sepamos que Jesús está ilustrando. ¿Y cuál es la ilustración aquí? El sembrador, que es Cristo. Dicho sea de paso, con una aplicación más contemporánea, el sembrador seríamos nosotros. Usted y yo somos sembradores. La semilla es la palabra de Dios. Y el terreno donde cae la semilla es la gente que recibe la palabra de Dios, que es la semilla. En ese sentido, el sembrador salió a distribuir o a presentar, a enseñar, a predicar la palabra de Dios. Noten que él no salió a ver si la gente quería escuchar la palabra de Dios. Él no salió a ver si la gente estaba dispuesta. La Biblia dice que simplemente salió a sembrar. Hermanos, ¿cuál es nuestra función principal? Nuestra función principal es salir a sembrar. Es llevar el mensaje a aquellos que lo necesitan. Esa es tu función. Tu función no es saber si la gente se va a bautizar o se va a convertir o no. Ese trabajo no te pertenece a ti. Ese trabajo le pertenece a Dios. El problema muchas veces es que nosotros tenemos nuestras propias ideas y nuestra forma de hacer las cosas. Y lamentablemente nuestra forma de hacer las cosas falla, fracasa, no funciona. La única forma correcta, certera, que permite que las cosas salgan bien es en la forma en la que Dios hace las cosas. Usted y yo somos llamados a utilizar el método de Cristo para salir a predicar. Salimos a interesarnos por la gente, a mostrarles simpatía. Salimos a suplir sus necesidades, a ganarnos su confianza y luego a decirles a las personas que nos sigan. No es suyo el trabajo de si la gente se va a bautizar o no. La Biblia dice que el sembrador no salió a buscar fruto. El sembrador salió a la cosecha. El sembrador salió a hacer que los árboles crezcan, que las plantas crezcan. Él no salió a eso. La Biblia dice que salió a sembrar. Y aquí hay una lección práctica para nuestra vida cristiana. Quiero aplicar esto a nuestra vida cristiana. Yo no sé si cuando usted se bautizó, si estoy hablando para las personas que son de la iglesia, si cuando usted se bautizó le dijeron que usted no tenía que predicar o que usted simplemente iba a ir a la iglesia, iba a recibir bendiciones y prosperidad. No, si le dijeron eso, que creo que no lo hicieron, lo engañaron. Cuando usted se entregó a Cristo, se entregó al Señor para salir a sembrar. Su trabajo es sembrar, mi trabajo es sembrar. Y hasta que la iglesia no entienda eso, entonces vamos a estar atrasados en el proceso de crecimiento y de desarrollo, de convencer a las almas de que acepten a Cristo Jesús. Porque ni siquiera salimos. Si la semilla no es regada, si la semilla no es sembrada, ¿cómo va a germinar? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a dar frutos? Tenemos que salir a sembrar. Evidentemente, hermanos, para salir a sembrar siempre van a haber obstáculos. Siempre va a haber situaciones. El enemigo nunca nos va a poner las cosas fáciles. Está el primer obstáculo somos nosotros. El obstáculo de si estoy de buen humor, de si me siento bien, de si en la iglesia me tratan bien, de si yo estoy contento con el líder, de si nosotros tenemos que vencernos y decir,
como quiera, sea lo que esté pasando, yo voy a salir a sembrar. Porque ese es mi trabajo. Dios me llamó a eso. Si me están tratando bien o me están tratando mal o hubo alguna situación, eso tiene otro escenario para discutirse, para deliberarse. Mi trabajo en este mundo es salir a sembrar. Su trabajo en este mundo es salir a sembrar. No se pierda con esto. No se pierda con esto. Porque si usted no sale a sembrar, hay un juicio que va a venir sobre usted. Ahora, si usted salió a sembrar y la gente no acepta a Cristo, entonces el juicio cae sobre ellos. Pero si usted no salió, el juicio va a caer sobre usted. Es importante que usted y yo entendamos esto claramente. El Satanás es un estratega y ha buscado toda la forma de que usted y yo nos salgamos a sembrar. Nos ha llenado de mucho trabajo, de muchos quehaceres, de muchos programas en la iglesia, de muchas cosas, para que no hagamos lo principal, para que no cumplamos con el propósito principal de la misión, que es llevarle el mensaje de la palabra de Dios a aquellos que más lo necesitan. Quise detenerme estos minutos para que veamos el versículo 3 en su contexto mayor, para que entendamos que nuestro trabajo aquí en la tierra tiene una función especial. Esa idea de yo no sé predicar, busque a uno que sepa y acompañe, le diga, yo quiero que tú me enseñes, yo quiero salir a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Usted va a tener mil excusas, pero el sembrador ahora nos está dando una lección clara, clave. Usted debe salir a sembrar. Punto. No hay de otra. No hay otra opción. No hay otra forma. Debe salir a sembrar. Voy a repetir el texto para que usted no se lo olvide. San Mateo capítulo 13, versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Salió de su casa definido, hermanos. Usted ha venido a los pies de Cristo con un propósito definido, salir a sembrar. Mientras usted está sembrando, el Señor está trabajando con usted, con su familia y con sus necesidades. Pero si usted descuida las cosas de Dios, ¿cómo usted va a ir a pedirle a Dios que trabaje por usted? ¿Cómo usted le va a pedir a Dios que obre en su vida, que le restablezca, que le reavive, que le levante espiritualmente? Debe salir a sembrar. Versículo 4 hay un énfasis también que quiero dejar con usted. Y mientras sembraba, quiero detenerme aquí también, parte de la semilla cayó junto al camino. Mientras sembraba. Y aquí está el asunto importante, ¿no? El sembrador sale a sembrar y mientras sembraba, distribuía la semilla. Hágase un cuadro aquí de cómo era la cosa. Parte de la semilla cayó en el camino. Ahí hay 4 terrenos. Ahí hay 4 terrenos. Un detalle importante de estos terrenos todos es que la semilla nace. O sea, la semilla germina en todos. Hay un proceso de nacimiento de todas las semillas en todos los terrenos. Ahora, otro detalle que es el negativo, el detalle positivo es que todas nacen. El detalle negativo es que solamente solo un terreno es en el que la semilla no solamente nace, sino que crecen, se desarrollan y dan frutos. Mientras que todas reciben la semilla, vengan a mí la semilla, no hay problema, solo un terreno las acoge y permite que la semilla se desarrolle sanamente y dé los frutos. Le ilustro esto. Cuando estuve de pastor en una zona rural de aquí del país, conseguí un pedazo de terreno, unas 5 tareas. Viene siendo como unos 5,000 metros de terreno. No es un terreno llano y opulento, es un terreno de campo, ¿no? Y una vez lo sembré y coseché auyamas, coseché yuca, me gusta mucho. Y luego, lamentablemente, las ocupaciones del trabajo no me permitieron darle seguimiento al terreno y el terreno se llenó de bosque. El terreno se llenó de hierba mala y entonces, por la gracia de Dios, este año el Señor me levantó de nuevo y me dijo, tienes que ir a ese terreno y sembrar de nuevo. Hermanos, cuando fui a verlo estaba lleno y no sabíamos cómo iniciar. Hablé con una persona del campo para que me ayudara y hablé con unos amigos míos y fui hace una semana. Y cuando fuimos, encontramos el terreno y empezamos a chapearlo, empezamos a cortar, empezamos a limpiar y dejamos el terreno casi listo.
El hermano que me ayuda allá me dijo, pastor, cuando usted vuelva el terreno va a estar listo. Ahora mismo no se puede sembrar. No se puede sembrar porque no está totalmente limpio y dos, porque no es el tiempo de la lluvia. Hay que esperar mayo para que comience a llover y entonces la tierra esté buena para la siembra. Lo interesante aquí en la parábola es que el sembrador no investigó si la tierra estaba buena, no investigó si era el tiempo de lluvia, no investigó si la luna estaba llena o nueva, que los agricultores miden eso también. Simplemente la Biblia dice que el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, naturalmente, como el sembrador no discriminó terreno, ojo con esto, no discriminó terrenos, no discriminó personas, no discriminó nada, simplemente salió a sembrar. La palabra de Dios dice que algunas semillas cayeron en el camino. Y esas que cayeron en el camino, lamentablemente el escenario que presenta aquí para ellos en el versículo 4 es que vinieron las aves y la comieron. Es decir, las semillas lamentablemente aquí, aunque cayeron, no pudieron reproducirse, no pudieron crecer. Simplemente esta semilla no dio frutos. Esta semilla no pudo soportar la prueba. Dicho sea de paso, en la explicación de la parábola que está más adelante, dice que la semilla que cayó en el camino es cuando alguien oye la palabra del reino y no le entiende. Y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Oiga esto, él la oye. Esa persona oye la palabra de Dios, pero no la entiende. La recibe la palabra de Dios porque recibió la semilla. Todos los terrenos, recuerden que las recibieron, no todas dieron fruto, lamentablemente, solo uno. Y entonces, otra semilla, la palabra de Dios dice que cayó en pedregales, versículo 5, ¿está conmigo ahí? Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto. Noten este detalle, brotó pronto, es decir, hubo una recepción extraordinaria del mensaje, porque recuerden que la semilla es el mensaje de la palabra de Dios. Hubo una recepción extraordinaria del mensaje. Sin embargo, dice aquí que aunque brotó pronto, no tenía profundidad en la tierra. Y dicho sea de paso, brota pronto, es la que más rápido brota, es la que más rápido crece, porque no tenía raíz, no tenía dónde agarrarse, dónde profundizarse. Y entonces, como no tenía profundidad en la tierra, dice el versículo 6, que cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz, no tenía de dónde alimentarse para resistir los rayos ultravioleta. No tenía cómo soportar la prueba. Si nosotros vamos, por ejemplo, al versículo 20, que es donde está la explicación de la parábola, nos damos cuenta que esta semilla que fue sembrada en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Recibe la palabra con gozo, se siente emocionado, se siente atraído por el mensaje, pero no tiene raíz, es decir, no hizo compromiso. No entendió que el mensaje no solamente trae bendiciones y privilegios, sino también trae responsabilidades, trae pruebas, trae dificultades. Y es necesario que entendamos que ese mensaje nos va a poner también a confrontarnos con nuestra realidad. Nos va a colocar en una situación compleja muchas veces con nuestra familia, con nuestros amigos, porque ahora nosotros entendemos un mensaje especial que nos invita a ser diferentes, a cambiar un modo de vida. Y entonces ese sol, esa prueba, va a quemar a muchas personas. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Luego tropieza. No tiene profundidad, no tiene raíz, no tiene base, no tiene fundamento. Yo no sé si hablo para alguien que lamentablemente ha tenido esa dificultad o ha conocido a alguien así. Compartía con alguien y le preguntaba por una persona que estuvo muy interesada en la iglesia en un tiempo y fue una campaña que dimos. Y le pregunté a esa hermana, que era quien la llevaba, por esa joven que tenía 2 hijos. Y entonces ella me dijo, pastor, esa joven, ella es muy interesada, pero es muy volátil y no presta atención. Mire, estamos dándole un estudio bíblico y ella, uno de los niños se pone travieso y deja el estudio y empieza a echarle palabras desagradables y yo me cansé y me desesperé y la dejé. Yo le dije, hermana, yo le entiendo, no es fácil. Sin embargo, esa muchacha que usted dejó de darles los estudios es la que más necesita la semilla del mensaje de la palabra de Dios.
Es la que más lo necesita porque necesita cambiar ese estilo de vida. Necesita aprender a ser una mejor madre. La iglesia le va a enseñar eso. La Biblia le va a enseñar eso. Le dije, tenemos que volver allá. Vamos a hacer este plan con este hermano para que se vuelva a ese lugar. Volvamos donde esa señora y le llevemos la semilla. Porque hay personas que son así de corta duración. En un momento están emocionados, están atraídos, pero viene la prueba, viene la aflicción. Entonces, como son de corta duración, entonces no crecen, el sol las quema y no hay fruto. Versículo 7 presenta el tercer terreno donde cae la semilla. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó entre espinos. Esta semilla que cae entre los espinos es interesante porque es la que recibe el mensaje, pero todavía cuando lo recibe está llena de ocupaciones. Y me gustaría ver lo que dice la palabra de Dios explicando este tipo de terreno. Versículo 22 del mismo capítulo 13. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Noten que la oye. Pero el afán de este siglo, y noten que los espinos son eso, la arropan, el afán de este siglo, el deseo de conseguir, el materialismo, el aferrarse a las personas también. No, lo que pasa es que mi esposo no quiere que yo vaya a la iglesia. Su esposo no la va a salvar. Yo sé que no es fácil, pero usted tiene que pedir el poder y la sabiduría de Dios para saber cómo usted va a transformar a ese esposo o dejar esa situación para usted enfocarse en los caminos de Dios. No es que mi trabajo no puedo dejarlo y en ese trabajo no me permiten adorar a Dios, no me permiten ir el sábado a la iglesia, tengo que trabajar todos los días. Al final de cuentas, ese trabajo se va a ir y va a venir otra persona y lo va a ocupar y usted entonces se va a perder. El afán de este siglo, dice la palabra de Dios, y añade esto. Y el engaño de las riquezas, el materialismo, el deseo de conseguir más de este vehículo, de este iPhone, de esta casa, de este aquello. Ese afán, hay personas que el Dios de ellos, lo material, es el dinero. Le ahogan la palabra y se hace infructuosa. No permiten que el mensaje pueda tener fruto. Hermanos, sin embargo, a pesar de estas malas noticias que nos da esta parábola, hay una última buena noticia. Recuerde que son 4 terrenos. Y me gusta que el sembrador no discriminó, a todos le dio la oportunidad, todos los terrenos. Nosotros tenemos que ser así. El Señor no nos ha mandado a nosotros a investigar si las personas quieren o no, simplemente llevar el mensaje. Si esa persona se va a bautizar o no, nosotros no somos llamados a investigar eso. Nosotros somos llamados a llevarle el mensaje de salvación a las personas. Y la palabra de Dios entonces dice en el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, tal cual 60 y a cual 30 por 1. El que tiene oído, oiga, para oír, oiga. ¿Cuál es esa semilla, hermanos? Dice la palabra de Dios aquí lo siguiente. Mas el que fue sembrado en una tierra, este es el que la oye. Primero oye, segundo entiende la palabra. Y luego de que la entiende, empieza a dar fruto. Yo le digo algo, usted y yo somos esa semilla. Somos esa semilla que creció, somos ese terreno que recibió la semilla y la semilla creció en nosotros, se desarrolló y ahora estamos listos para predicar la palabra de Dios. Dio buenos frutos, somos ese terreno, tenemos la semilla de la palabra de Dios en nosotros. Usted no es cualquier cosa, es un sembrador del reino de los cielos, es un sembrador de la palabra de Dios. Usted tiene ese mensaje que dice el versículo 3, y el sembrador salió a sembrar. Usted y yo hemos sido llamados a salir a sembrar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué le impide a usted sembrar el mensaje? ¿Cuál es la excusa que tiene? No importa cuál excusa tenga, no importa cuál problema tiene, no importa cuál situación. Usted y yo somos llamados a sembrar. ¿Dónde podemos sembrar? En la escuela donde estudiamos, en el trabajo donde trabajamos, en el lugar donde vamos a recrearnos, en el gimnasio, en la universidad, en el vecindario. Nosotros somos esa semilla también que la gente va a estudiar. Muchas veces la única Biblia que una gente va a estudiar es nuestra vida personal, nuestro testimonio como cristianos. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Dice que somos el sembrador que salió a sembrar.
todo indica que usted tiene una misión. Todo indica que usted tiene un mensaje que dar a los demás. No sé si estoy hablando para alguien que está desanimado, desalentado, que no quiere llevar el mensaje. Usted tiene que dar el mensaje de paz a aquellos que lo necesitan. Y es mi deseo y es mi oración en esta ocasión de que usted pueda recibir este mensaje, aceptarlo, entenderlo como dice la parábola y entonces darlo a aquellos que más lo necesitan. Permítame orar por usted. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, porque nos eliges para sembrar el mensaje de la palabra de Dios. Estoy aquí frente a todas estas personas y ellos necesitan que tú le des una doble porción de tu Espíritu Santo, porque muchas veces tenemos todas las dificultades para salir a sembrar, que si el clima, que si la salud, que si la familia, que si el trabajo. Mi Dios, permite que todo esto pueda ser echado a un lado, como dice San Mateo 6, y que podamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas las demás cosas se nos añadan, Señor, pero entender lo principal, que somos llamados a salir a sembrar. Glorifícate en nosotros, Señor, y danos el poder que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.